Hola amigos, vamos a hacer nuestra 26ª clase de nuestro curso del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta vez será sobre los 3 primeros mandamientos. Nuestra clase de hoy se llama el amor de Dios o el amor a Dios. El amor a Dios o el amor de Dios, y miren que ambas cosas son dos caras de una misma moneda. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, poniéndole a Él por encima de todo. Pero nosotros podríamos preguntarnos por qué es así. ¿Acaso eso no crea un conflicto y no hace que Dios sea una especie de egoísta o egocéntrico que se pone por encima de todas las cosas y se pone inclusive encima de las necesidades del prójimo? Entonces, sin embargo, en este mandamiento se fundan todos los demás. Así que nos preguntamos finalmente, ¿cómo es posible amar a Dios sobre todas las cosas? Bueno, comencemos leyendo las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos 28 al 30. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?, le preguntan a Jesús. Jesús contestó: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Y en la primera carta del apóstol San Juan, el capítulo 4, versículos 16, leemos que Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Bien, entonces comencemos leyendo el compendio. En la pregunta 442 se nos explica qué implica la afirmación de Dios: yo soy el Señor tu Dios. Esa afirmación implica para el fiel guardar y poner en práctica las 3 virtudes teologales y evitar los pecados que se oponen a ella. Y al recorrer los mandamientos vamos a ir viendo cuáles son los pecados que se oponen a cada mandamiento. Entonces, la fe cree en Dios y rechaza todo lo que le es contrario, como por ejemplo la duda voluntaria, la incredulidad o ateísmo, la herejía, que consiste en no creer una parte esencial de la fe, no aceptar una parte esencial de la fe, la apostasía, que consiste en abandonar la fe, el cisma, que consiste en separarse de la comunidad de fe, que es la iglesia. Entonces, eso es la fe. La fe, este mandamiento, o sea, que el Señor Dios sea nuestro Señor, entonces implica que nosotros vivamos las virtudes teologales. Lo primero es la fe. La fe cree en Dios y rechaza todo lo que le es contrario. Duda voluntaria, incredulidad, herejía, apostasía, cisma. La esperanza, segunda virtud teologal, aguarda confiadamente a la bienaventurada visión de Dios y su ayuda. Espera en Dios. Espera un día poder ver a Dios. Evita entonces 2 pecados. La presunción, que consiste en que yo crea que puedo ver a Dios sin los méritos suficientes, sin tener algún mérito, sin merecerlo, portándome mal, cometiendo pecados. Y la desesperación, que consiste en pensar que Dios no me perdonará mis pecados. Finalmente, la tercera virtud teologal, la caridad. Ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza la 1. Indiferencia religiosa, por la cual me da igual si Dios existe o no existe. La ingratitud, por la cual, aunque Dios me dé bienes, yo simplemente pienso que Dios me los tiene que dar porque sí. La tibieza, por la cual yo sirvo a Dios de mala gana y sin fervor, cumplo la misa los domingos, no ejercito ni me enfervorizo en el amor a Dios. La pereza o indolencia espiritual o asedia, por la cual hago con desgana las cosas referentes al Espíritu y a Dios. Y finalmente el odio a Dios, que nace del orgullo, con el cual, aunque yo crea que Dios existe, sin embargo, lo rechazo. Digo, no me importa. La siguiente pregunta, que es: ¿qué comporta la palabra del Señor? Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. La palabra adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto suponen adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe. O sea, adorar es reconocer que a alguien es Señor, Dios, origen y fin de todo lo que existe. Y entonces la adoración solamente podemos darle a un ser.
No podemos adorar a numerosos dioses. Y no podemos hacer lo que los protestantes dicen que nosotros hacemos, que adoramos también a las imágenes y a los santos. No podemos hacerlo porque no estamos diciendo nunca jamás que ellos son origen y causa de los bienes que nosotros recibimos. En segundo lugar, significa rendirle el culto debido individual y comunitariamente. O sea, darle culto es darle culto de alabanza, reconocer públicamente o exteriormente que alguien es importante, mayor, grande, causa nuestra. Entonces, eso es rendirle el culto. Y otros detalles más. Rendirle culto a Dios significa también que nosotros de tal modo le cultuamos que apuntamos a imitarlo. La gente generalmente cultúa a sus ídolos musicales o artísticos o telenovelescos, por ejemplo. Entonces, ellos los cultúan cuando estas chiquilinas quedan en la salida, en las puertas de los hoteles o en los aeropuertos esperando a sus ídolos, a sus artistas. Los están cultuando, están demostrando cuán importantes son aquellos hombres o mujeres para ellos y procuran además imitarlos, o sea, procuran ser como ellos, tienen sus pósters, sus fotografías, se peinan como ellos, se visten como ellos. Bueno, eso es cultuar. Nosotros rendimos culto a Dios, vivimos como Él, amamos como Él, servimos como Él, perdonamos como Él y queremos la justicia como la quiere Él. Por eso cultuamos a Dios. Rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplicas, hacer oraciones, hablar con Dios, ofrecerle sacrificios, sobre todo el sacrificio espiritual de nuestra vida, unidos al sacrificio perfecto de Cristo. ¿Eso qué significa ofrecerle sacrificio? Significa que cuando yo ofrezco un sacrificio a Dios, los antiguos ofrecían sacrificios animales porque eran pueblos agrícolas, pueblos nómadas, muchos de ellos, nómadas los primeros, ¿no? Antes de que haya sido inventada la agricultura. Y entonces, un animal era su medio de subsistencia. Ofrecer un sacrificio a Dios significaba darle, y además tenía que ser el primogénito, o sea, aquel que más fuerza tenía, reconocer que Dios es origen y principio de mi vida, de mi existencia, y que yo no voy a poder poner mi confianza en la producción. Voy a poner mi confianza en Dios, no en mi producción, no en la fuerza natural de mis mejores animales. ¿Cómo hoy nosotros podemos ofrecer un sacrificio? No tendría ningún sentido, después de la invención de la agricultura y de la difusión del comercio, que un animal sea ofrecido en sacrificio a Dios. Pero nosotros por eso aparece en ese momento el cristianismo, para dar plenitud a todas las cosas anteriores y llevarlas a su sentido último. Entonces Jesucristo y los apóstoles nos invitan a dar un sacrificio espiritual agradable a Dios. O sea, que nosotros sepamos dar a Dios aquello con lo cual nosotros reconozcamos que Él es el principio y origen de todo. Y esto unido al sacrificio perfecto de Jesucristo, sobre el cual no puede existir otro sacrificio que valga la pena. Y finalmente, mantener las promesas y votos que se le hace, porque si algo prometo a Dios, entonces yo debo cumplir. Si esta promesa adquiere o tiene carácter de voto, o sea, de promesa solemne, aunque sea privada, yo solamente puedo romper esa promesa, ese voto, con un sacerdote que me levante esa promesa. O quien tenga autoridad para poder hacerlo. Bueno, entonces, eso es lo que nos dice el número 443. Muy bien, todos los hombres buscamos además la verdad y de forma especial buscamos a Dios, pero ciertamente nadie puede ser obligado a creer. ¿Qué nos dice el número 444? Nos dice que todo hombre tiene el derecho y el deber moral de buscar la verdad, ciertamente. El deber moral, de tal modo que el hombre que no busque la verdad está en falta contra su propia naturaleza. Especialmente en lo que se refiere a Dios y a la iglesia, porque todo hombre sabe en su interior que Dios existe, ¿sí? Y entonces tiene el deber moral todo hombre de buscar la verdad, especialmente en lo referente a Dios y a la iglesia. Y una vez conocida esa verdad, tiene la obligación de abrazarla y de guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Al mismo tiempo, la dignidad de la persona humana requiere también, al mismo tiempo que esto, requiere que en materia religiosa nadie sea forzado a obrar contra su conciencia, ni impedido a actuar de acuerdo con su propia conciencia, tanto pública como privadamente.
en forma individual o asociada, dentro de los justos límites del orden público. Entonces, simplemente dos cosas. Primero, todo hombre tiene obligación a buscar la verdad, ¿sí? No hay derecho al error, no hay derecho al error. Pero por otra parte también, y la Iglesia quiso que eso sea remarcado en estos tiempos de gran dificultad para los cristianos y de progreso o crecimiento de la globalización, que nadie puede ser obligado a abrazar la fe, nadie puede ser obligado a abrazar ninguna fe en contra de su conciencia. Entonces, evidentemente la conciencia puede estar mal formada y pero eso, bueno, nosotros no podemos ir juzgando caso por caso y tampoco esto es una clase de moral, apenas estamos dando principios básicos de moral para este tema y diciendo algunas cosas que nos pueden ayudar principalmente a gente que vive en una sociedad cristiana. Dos cosas aquí se combinan. Primero, que todo hombre está obligado a buscar la verdad y que nadie tiene derecho al error, el error no tiene derecho. Entonces, es necesario que los cristianos ayudemos a los demás a encontrar la verdad, que es Jesucristo y su iglesia. Y por otro lado, nadie que no esté en conciencia mirando algo y diga esto es la verdad, no puede abrazarlo. Entonces, si alguien no cree en la fe cristiana, yo no puedo obligarlo a que se haga cristiano. No puedo obligarlo a que se haga cristiano. Sería inválido su bautismo, imagínense. Inválido. Entonces, ¿qué es lo que Dios prohíbe cuando manda no tendrás otros dioses fuera de mí? 445. Con este mandamiento, Dios prohíbe, primero, el politeísmo, por el cual nosotros adoramos a varios dioses, no importa si hay escala entre ellos, pero Dios es siempre origen de la existencia, no solamente de la vida material o natural, origen de la existencia, Dios, origen y fin. No puede haber numerosos dioses, ¿sí? No puedo yo adorar otros dioses, adorarlos y creer que ellos son origen, como muchos pueblos de la antigüedad han terminado en esa deriva, en la deriva politeísta. También prohíbe este mandamiento la idolatría, o sea, la adoración de falsos dioses y la divinización de criaturas, el poder, el dinero, incluso al demonio. Divinización de criaturas. ¿El demonio es una criatura? Sí, es un ángel, es una criatura angélica creada por Dios y que se rebeló contra Dios. ¿Qué también prohíbe? Prohíbe la superstición, que es una desviación del culto de vida a Dios verdadero y que se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería, espiritismo. La astrología, ¿sí? En tanto que es determinista, la astrología en tanto que es determinista porque se cree que el hombre no tiene libre albedrío y eso termina llevando a la superstición. También, bueno, esas cosas principalmente. Y aquí entonces tenemos un montón de cosas esotéricas, como las cartas, como ciertas cosas que llevan al hombre a desconfiar de Dios y a tener una imagen equivocada de Dios. También prohíbe la irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos. ¿Sí? En tentar, o sea, creer que Dios existe, pero provocar a Dios o blasfemar contra Dios o despreciar a Dios. Eso sería la irreligión. El sacrilegio, que profana, puede ser de personas, de cosas o de lugares. El sacrilegio es cuando se falta el respeto debido o se viola el respeto debido a una persona consagrada, sacerdote, religioso, ¿sí? ¿Y eso cómo puede ser? Bueno, ciertos pecados, por ejemplo, tienen carácter de sacrilegio dependiendo de qué persona sea. Por ejemplo, el pecado de la impureza cometido por un religioso, por un sacerdote, además es sacrilegio. Además es sacrilegio. Después, entonces, la violación del respeto debido a personas sagradas, a cosas sagradas, un cáliz de la misa, un rosario, porque son cosas sagradas también, son cosas consagradas a Dios, una imagen religiosa. Es sacrilegio lo que muchas de estas personas hacen en estas manifestaciones que suelen haber por ahí, donde se profanan imágenes de la Virgen, de Jesucristo, o incluso
las iglesias. O sea, aquellos actos con los cuales queman iglesias, por supuesto, o pintan iglesias, son actos de sacrilegio. También lugares sagrados entre las iglesias. Sobre todo la Eucaristía, porque la Eucaristía no es una cosa sagrada simplemente. En ella se encuentra Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Otro pecado contra este mandamiento es la simonía, que es comprar y vender cosas o bienes espirituales. Vender una bendición. Vender una cosa bendecida. Las cosas bendecidas no tienen valor, no tienen precio. ¿Sí? Entonces, vender una cosa que hace vender la acción de Dios. Lo que estoy vendiendo es la acción de Dios. Bueno, eso no se puede, eso se llama pecado de simonía. El ateísmo, que rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana, en una falsa concepción de las ciencias, en una falsedad sobre las ciencias. Esto es el ateísmo, también es un pecado contra el primer mandamiento. Y el agnosticismo, según el cual nada se puede saber sobre Dios y abarca el indiferentismo, el ateísmo práctico. Sí, Dios existe quizá, pero nosotros no podemos saber mucho sobre Él. ¿Sí? Eso entonces es, aquí tenemos los pecados contra el primer mandamiento. Y en el número 446, en el Antiguo Testamento, el mandato no te harás escultura alguna prohibía representar a Dios, que es absolutamente trascendente, a través de figuras visibles. A Dios no lo podemos ver. Nadie ha visto a Dios, dice la Escritura. Sin embargo, a partir de la encarnación del Verbo, o sea, del Hijo de Dios que se hizo carne, el culto cristiano a las sagradas imágenes está justificado, como afirma el Segundo Concilio de Nicea en el año 787. Porque allí lo que entiende la Iglesia contra la iconoclasia, la herejía iconoclasta que se produjo, se difundió mucho en la época, es que después de la encarnación del Verbo, Dios se hizo visible. Y si Dios se hizo visible, yo ya tengo una imagen de Dios en Jesucristo en mi retina, digamos así. Entonces, y al describir cómo es Dios, cómo es el Hijo de Dios, ya estoy dando una imagen, estoy transfiriendo una imagen a otras personas. Entonces, de allí a una imagen que esté esculpida o que esté tallada, es solamente un paso y ontológicamente no hay ninguna diferencia. Que yo tenga una imagen mental o que tenga una imagen en algo material, corpóreo, no hay ninguna diferencia. Entonces, ya no se justifica aquello. Cierto, a Dios no lo podemos representar. ¿Cómo representamos a Dios que es espíritu? ¿A través de símbolos? No, Dios no quiere eso porque se caería fácilmente en idolatría o en politeísmo. Entonces, pero a partir de la encarnación del verbo, eso ya no se justifica porque se fundamenta en el misterio del Hijo de Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre, se hizo visible. Dios hecho hombre, en el cual el Dios trascendente, Dios invisible, se hace visible. Entonces, no se trata de una adoración de la imagen, sino de una veneración de la imagen, ¿sí? Porque esta imagen representa a Dios, Y le damos el culto debido a la misma persona. Si a la Virgen, culto de dulía o veneración, hiperdulía en realidad, es una veneración especialísima. Si es una imagen de los santos, el culto debido a esos santos que están en el cielo, además. Si es una imagen de Jesucristo, el culto debido a Jesucristo. Pero no por la imagen, porque si una imagen se rompe, cualquier católico sabe que esa imagen simplemente se sustituye. No pasa nada con Dios. ¿Entienden? Aquello solamente representa, pero Dios se hace visible. No es un invento de nuestra imaginación. Aquello son hechos, aquello sucedió. Cuando nosotros tenemos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y decimos, pero eso no sucedió. No, claro que sucedió. Se dio una visión, se dio una aparición mística. Hay una mujer llamada Margarita María de la Coque, religiosa visitandina, a quien se le apareció Jesús y le mostró aquello. Cuando vemos un crucifijo, estamos hablando de un hecho. Muy bien, hasta aquí el primer mandamiento. Ya hicimos un recorrido acerca de los pecados que se cometen contra el primer mandamiento. Vamos al segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, veamos los puntos 447 al 449. Entonces, la santidad de Dios se respeta invocando a Dios
¿Cómo respeto la santidad de Dios? Dios es santo. ¿Y cómo respeto aquello? Invocándolo, bendiciéndolo, alabándolo, glorificándolo. El nombre de Dios. O sea, cuando llamo a Dios, cuando invoco a Dios, lo invoco con respeto. Entonces tiene que evitarse todo el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar un crimen u otros usos inconvenientes de su nombre, como la blasfemia, que es un pecado grave por su misma naturaleza, porque la blasfemia es un insulto a Dios con la intención de insultar, una ofensa a Dios con la intención de ofender. Eso es una blasfemia. La imprecación o la infidelidad y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Cuando nosotros tomamos el nombre de Dios en vano para poder hacer una promesa y simplemente nosotros no cumplimos con esa promesa. No cumplimos con esa promesa. Entonces, no bendecimos a Dios y no lo tratamos a Él con reverencia. Evidentemente, Dios no se ve afectado. Eso es una cosa muy importante que tenemos que entender en moral. No es que Dios se ve afectado. No es que Dios, porque el tema de ofensa, fíjense, cuidado con este tema, el tema de ofensa suele ser entendido como si fuese, qué sé yo, un sentimiento. ¿Te ofendió? No, no me ofendió lo que me dijo. No es eso. Entonces, no se trata de que nosotros nos sintamos, de que Dios se sienta ofendido. Dios no tiene sentimientos. Y además Dios, fíjense, si pudiéramos comparar Dios y los hombres, la diferencia sería mayor que la que existe entre un hombre y una hormiga. Sin embargo, el pecado no se ve simplemente por los efectos que tiene el ofendido, porque ninguna de estas cosas afecta realmente a Dios, sino con la intención del que lo hace. Fíjese usted, la imprecación es un modo especial de blasfemia, porque en la imprecación nosotros estamos deseando vehementemente el mal o el daño de otros. Que no exista Dios. Pedimos que no exista o pedimos que sufra algún daño, diciendo groserías o lo que sea. Y no solamente respecto de Dios directamente, sino también de las cosas que se refieren a Dios. La iglesia, las personas sagradas, los lugares, las cosas sagradas. Bueno, todo eso entra dentro de este mandamiento. ¿Por qué está prohibido jurar en falso? Porque jurar en falso supone invocar en una causa a Dios y poner a Dios por testigo. Jurar significa pongo a Dios por testigo. Y Él es la verdad misma, entonces Él sería testigo de una mentira. Eso sería jurar en falso. ¿Sí? También este mandamiento nos pide que justamente no usemos el santo nombre de Dios en vano, diciendo simplemente te juro por Dios para cosas tontas, aunque sean verdaderas. Es que justamente el nombre de Dios requiere de nosotros tal reverencia que no podemos usarlo en vano. También las bromas y chistes con el nombre de Dios, con las cosas santas, religiosos, con sacerdotes, con Jesucristo. Muchos de esas bromas son pecados mortales, pecados graves. Finalmente, el perjurio. El perjurio es hacer bajo juramento una promesa con intención de no cumplir. No es no cumplir una promesa después, ¿sí? Simplemente cuando uno no puede. Si no se puede, no se puede. Nadie está obligado a lo que no puede. Pero si yo hago juramento teniendo la intención de no cumplir, perjurio. Si hice el juramento teniendo intención de cumplir, pero luego pudiendo cumplir, cambio la promesa y dejo de cumplirla, perjurio, porque he puesto a Dios como testigo. Y es como una cosa dicha delante de Dios. Y es un pecado grave contra Dios, porque Él es siempre, además, fiel a sus promesas. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento. Último de los mandamientos referidos directamente a Dios. Santificarás las fiestas. ¿Por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado? O sea, en el 450 nos explica por qué Dios eligió un día sagrado. ¿Por qué Dios elige un tiempo sagrado? Bien, entonces
Dios ha bendecido el sábado y lo ha declarado sagrado porque en ese día se hace memoria del descanso de Dios al séptimo día, o sea, del día en que Dios concluye sus obras, celebra sus obras y las contempla y se siente satisfecho por ellas, diciendo, vio Dios que todo era bueno, el séptimo día de la creación. También se conmemora ese día la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y la alianza que Dios hizo con su pueblo. Luego, ese día es un recuerdo permanente, semanal, de las grandes obras de Dios. La creación, la liberación de Egipto, la alianza en el Sinaí. Jesús, por su parte, 451, Jesús reconoce siempre la santidad del sábado y con su autoridad divina le da la interpretación auténtica. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado para elevar al hombre, para que el hombre sea elevado, para que lo sagrado del sábado sirva para que el hombre se eleve más hasta Dios. Entonces, los cristianos, por su parte, entendieron que el sábado fue sustituido por el domingo, el día octavo, porque el séptimo día es el sábado y el día siguiente al séptimo es el octavo. Y habrá un octavo día después de la creación que no terminará. Es el día sin fin, el día, digamos, sin fin, el día que no tiene ocaso, el día que será todo luz y ya no habrá en él tinieblas. Ese día es el que es representado en el domingo. Para el cristiano, el sábado ha sido sustituido por el domingo porque este es el día de la resurrección de Cristo, como primer día de la semana. Recuerda la primera creación. Como octavo día, que sigue el sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Y es considerado así por los cristianos como el primero de todos los días y de todas las fiestas. De hecho, nuestra victoria máxima, el principio de toda nuestra gloria, la gloria de los hombres, la resurrección de Jesucristo, se ha dado en el domingo. Entonces, ese es el día del Señor, en el que Jesús con su Pascua lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. ¿Cómo santificamos el domingo? Bueno, el domingo se santifica, y los demás fiestas de precepto, que son algunos días, y en cada país hay días especiales de precepto, esos días hay que santificarlos. No solo el domingo, sino también aquellos días. A veces es la Navidad, principalmente, también la Navidad en algunos países, por ejemplo, es el 1 de enero, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, etc. Hay que ver cuáles son esos, el Día de Todos los Santos también en muchos países. En Paraguay no, pero en otros países sí. Hay que ver cuáles son esos días de precepto en cada país. ¿Cómo se santifican esos días especiales sagrados? Participando en la Eucaristía del Señor siempre que sea posible y absteniéndonos de toda actividad que impida rendir culto a Dios o que perturbe la alegría propia del día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Luego, si no es estrictamente necesario, no se puede hacer trabajos serviles en ese día. No se puede hacer trabajos que estén orientados a ganar dinero. Esos son trabajos serviles. Entonces, se permiten las actividades que son relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia, a la salud. Bueno, entonces, hay que decir que hay mucha gente que peca profanando el día domingo. ¿Sí? Mucha gente que peca profanando el día de domingo, solamente por tener un poco más de ganancia en ese día, de ganancia material, por adquirir más clientes. Los shoppings en general, que no son lugares que son de utilidad social propiamente, terminan profanando terriblemente el día domingo. Y los cristianos deberían tener muy en cuenta eso, y sobre todo un patrón cristiano no debería abrir en domingo. No debería abrir en domingo. Quizá podría considerarse en cambio en ello los servicios de comida o de farmacias, y otros servicios, también los hospitales, la policía, son servicios importantes para la sociedad. Pero los encargados, los responsables de estos servicios
tienen que siempre buscar ellos que sus empleados, sus dependientes, tengan un día no simplemente de descanso. Ojo con eso. La idea no es solo descansar, porque nosotros no somos solamente cuerpo, somos espíritu también. Y nuestro espíritu debe descansar. ¿Y cómo descansa nuestro espíritu? Orientándose hacia Dios. ¿Sí? Acuérdense, el espíritu no se cansa, no pierde energías. El espíritu tiene que orientarse hacia Dios. Cuando no se santifica el domingo y las fiestas de preceptos de este modo, se los pierde, ¿eh? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Y terminamos diciendo, ¿por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo? Y bueno, podríamos hacer muchas reflexiones sobre el tema, pero el compendio nos dice que es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo, a fin de que todos tengan la posibilidad real de disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que les permita cuidar de la vida religiosa, familiar, cultural y social, de disponer de tiempo propicio para la meditación, la reflexión, el silencio, el estudio y de dedicarse a hacer el bien, en particular en favor de los enfermos y de los ancianos. Hay mucha gente que hace apostolados en día domingo. Y ese es el sentido propiamente del domingo. No voy a hacer reflexiones en materia de cultura sobre el tema, porque esto es solamente un curso de catecismo. Apenas referiré simplemente que una sociedad que no tenga un día especial consagrado a Dios, y nuestras sociedades occidentales declinan lamentablemente hacia eso, donde lo importante es trabajar y ganar dinero, ¿sí? Termina embruteciéndose, porque solamente el espíritu del hombre es capaz de abstraer, de notar, de entender, de ver el día domingo, el motivo y la razón del día domingo. Un domingo o fiestas de precepto que sean dedicadas únicamente al goce corporal, playas, discotecas, bueno, eso termina degradando a los hombres. He visto muchos que se dedicaban sus fines de semana a fiestas, a mujeres, a la dispersión absoluta del espíritu, al mero goce sensible, y finalmente después se hacen faltos de virtud, muy faltos de virtud. Porque aquel día no ha sido realmente consagrado a Dios y a elevar el espíritu. Recordemos, un día nosotros ya no estaremos en este mundo. Y entonces nuestra alma tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Y un día, pasado aquel tiempo, resucitaremos y entonces nuestro cuerpo participará de las leyes del Espíritu. Y entonces nosotros viviremos solamente para Dios y para el bien. Conviene que esos domingos, ya a partir de ahora, sean como un preanuncio, ¿sí? Como un adelanto, como un ensayo de nuestra vida feliz en el cielo, de vivir en el bien. Por eso el domingo tiene que ser el día de la verdad, de la bondad, de la belleza. Hasta aquí entonces estos 3 primeros mandamientos que se refieren a Dios. Entonces, es bueno recordar cuáles son los pecados que nos indican el compendio para cada uno de los mandamientos. Alguno puede pensar, los pecados, ¿por qué no pensar en las cosas buenas? No, porque los mandamientos están hechos así y Dios ha pensado que era mejor así. Y de hecho, cuando miramos cuáles son los pecados contrarios, con los pecados, también podemos ver cuáles son las virtudes opuestas. Es más fácil para la mayoría de las personas del mundo ver los pecados directamente y después, y también nosotros podemos hacer sin mucho esfuerzo, ver cuáles son las virtudes contrarias a cada uno de esos pecados. Y conviene hacer una lista y así para todos los mandamientos. Les invito a que podamos mirar la imagen Jesús da la comunión de los apóstoles situada después del número 217. Después del número 217, que está hacia enfrente. Jesús da la comunión a sus apóstoles. Y entonces leer la explicación que se encuentra detrás, en el libro del compendio que cada uno tiene.
Luego también, como pequeña tarea para profundizar esto, leer el capítulo 3 de la primera carta de San Juan. Capítulo 3 de la primera carta de San Juan en sus Biblias. Y finalmente, para tener como tarea de nuestra vida, primero tratar siempre bien el nombre de Dios. Hay gente que se inclina, por ejemplo, al nombre de Jesús. Cada vez que dice Jesús, se inclina levemente la cabeza. Uno puede hacer la señal de la cruz delante de lugares sagrados cuando pasa enfrente a una iglesia. Es una costumbre bellísima, sobre todo de los pueblos de América Latina. Entonces, también convendría dejar el domingo para lecturas espirituales un poco más prolongadas, tomarse el tiempo para ir a misa, ¿sí? Rezar ese día el rosario, por lo menos ese día el rosario en familia. El domingo santificado termina iluminando bellísimamente todo el resto de la semana. Pruébelo y verán cuán bueno es el Señor. Terminemos con el acto de caridad del apéndice de oraciones al final del compendio. Dios mío, te amo sobre todas las cosas y al prójimo por ti, porque tú eres el infinito, sumo y perfecto bien, digno de todo amor. En esta caridad quiero vivir y morir. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.